¿Alguna vez te has preguntado por qué los desafíos afectan a personas íntegras? Prepárate para embarcarte en un viaje cautivador y esclarecedor mientras exploramos la extraordinaria saga de Job. Sé testigo de la resiliencia ante la adversidad, la fortaleza en medio de la pérdida y la fe inquebrantable que trasciende el tiempo. Entramos ahora en la narrativa bíblica del libro de Job, donde nos encontramos con un hombre próspero llamado Job, residente en la tierra de Yusí. Su vida estaba marcada por la abundancia, con una numerosa familia y vastos rebaños. Job se destacaba no solo por su riqueza material, sino también por su integridad y rectitud. Su dedicación a una vida moralmente irreprochable y su disciplina espiritual son pilares que sostienen esta trama fascinante. Aún así, ¿qué sucedería si esta existencia aparentemente inquebrantable fuera probada de manera inesperada? Continúa con nosotros en este viaje a través del libro de Job, donde desentrañaremos los eventos que desafían las creencias más arraigadas y revelan la esencia de la fe frente a las tribulaciones. En la majestuosa tierra de Yusí residía un hombre notable llamado Job. Su reputación trascendía fronteras, ya que era conocido por su irreprochabilidad y honestidad. Job no solo temía a Dios, sino que también evitaba diligentemente el mal, destacándose como un ejemplo de rectitud. Su vida estaba bendecida con 7 hijos y 3 hijas, además de vastos rebaños de ovejas, camellos, bueyes y asnos, convirtiéndolo en el más ilustre entre los habitantes del Oriente. La generosidad y la unidad impregnaban la familia de Job, donde los hijos celebraban sus cumpleaños con festividades que unían la alegría y la fraternidad. Después de estas ocasiones festivas, Job demostraba su dedicación espiritual al realizar rituales de purificación para cada uno de sus hijos. Al inicio de cada mañana, ofrecía sacrificios quemados, reflexionando sobre la posibilidad de que sus hijos hubieran pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta práctica constante reflejaba la profunda devoción de Job, según se detalla en el primer capítulo, versículos del 1 al 5. Sin embargo, en los bastidores celestiales, Dios y Satanás sostenían un diálogo intrigante. Dios, exaltando las virtudes de Job, atrajo la atención de Satanás, quien cuestionó la sinceridad de la rectitud de Job. La escena cósmica se desplegó con los ángeles presentándose ante el Señor, y Satanás entre ellos. Dios, dirigiéndose a Satanás, preguntó sobre su origen y actividades. En respuesta, Satanás afirmó vagar por la tierra. Dios, entonces, señaló a Job como un siervo excepcional, un hombre íntegro y temeroso de Dios. Sin embargo, Satanás afirmó que la integridad de Job era el resultado de las bendiciones que Dios le había concedido generosamente. Esta compleja interacción divina y celestial está registrada en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 12. El desafío cósmico entre Dios y Satanás tomó un giro asombroso cuando Dios permitió que el adversario infligiera sufrimiento a Job para poner a prueba la audaz afirmación de Satanás. Sin embargo, Dios estableció límites claros, prohibiendo la toma de la vida de Job. Extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y con seguridad te maldecirá en tu cara, dijo el Señor a Satanás. Está bien, todo lo que tiene está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre el hombre mismo. Así, Satanás partió de la presencia del Señor, listo para desencadenar una serie de eventos trágicos. En ese trágico día, Job recibió una sucesión abrumadora de noticias. Invasores, ladrones y desastres naturales arrebataron sus ovejas, sirvientes y, de manera más angustiante, a sus preciados hijos. Un mensajero, con voz apesadumbrada, describió cómo los sabeos atacaron, llevándose los bueyes y matando a los sirvientes. Mientras Job aún procesaba esta devastación, un segundo mensajero relató la terrible caída de fuego del cielo, consumiendo sus ovejas y sirvientes. La tragedia se multiplicó cuando un tercer mensajero describió el ataque furtivo de los caldeos a sus camellos, con más sirvientes perdiendo la vida. El golpe final llegó con la noticia de que sus hijos e hijas, en medio de una celebración, fueron víctimas de un viento desolador que derribó la casa sobre ellos, arrebatándoles la vida. Frente a este diluvio de calamidades, Job se enfrentó a un dolor indescriptible. Sin embargo, su respuesta a estas tragedias inmensurables revelará la profundidad de su fe y la resiliencia de su espíritu. Estos eventos están detallados en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 13 al 22, marcando el comienzo de un viaje que desafía las expectativas y trasciende las comprensiones humanas sobre el sufrimiento y la fe inquebrantable. En la profundidad de su duelo, Job reaccionó de manera conmovedora ante la devastación que se cernía sobre él. Rasgando sus vestiduras y rasurándose la cabeza, gestos simbólicos de angustia y pérdida, Job aún encontró fuerzas para elevar alabanzas a Dios en sus oraciones.
Con humildad y resignación, se postró en el suelo, adorando y proclamando: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor en todo esto. Notablemente, Job no se dejó llevar por la amargura, no atribuyó a Dios ninguna falta y su fe permaneció inquebrantable. Esta poderosa respuesta de Job resuena en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 20 al 22. Satanás, persistente en su desafío, surge nuevamente en la esfera celestial, y Dios le concede otra oportunidad para poner a prueba a Job. Esta vez, Job enfrenta no solo la pérdida material, sino terribles heridas en su propia piel. La trama divina y terrenal se entrelazan de manera intrincada, revelando una narrativa que trasciende los límites del entendimiento humano. La esposa de Job, al ver el sufrimiento de su esposo, intenta persuadirlo para que maldiga a Dios y abandone la vida. Sin embargo, incluso frente a las palabras desesperadas de quienes lo rodean, Job resiste, manteniéndose firme en su fe y buscando soportar los tormentos que le han sido infligidos. Elifaz, Bildad y Zofar, 3 amigos leales de Job, llegan para ofrecer consuelo al afligido hombre. Demostrando profundo respeto por el luto de Job, se sientan con él en silencio por 7 días, compartiendo el peso del dolor que aflige a su amigo. En el 7º día, Job rompe el silencio, inaugurando un diálogo que revelará las complejidades de sus aflicciones. Job, en su angustia, lanza un lamento poético, maldiciendo el día de su nacimiento y comparando la vida y la muerte con las interacciones entre la luz y la oscuridad. Expresa el deseo de nunca haber venido a la existencia, prefiriendo que su nacimiento estuviera envuelto en tinieblas, ya que la vida parece solo intensificar su agonía. Esta introspección profunda revela la naturaleza visceral del sufrimiento que enfrenta Job. La respuesta de los amigos de Job refleja sus propias concepciones sobre el sufrimiento y la justicia divina. Elifaz, un confidente de larga data, sugiere que el sufrimiento de Job debe estar relacionado con algún pecado que haya cometido. Aconseja a Job buscar el favor de Dios como solución a su aflicción. Sin embargo, la ironía no pasa desapercibida cuando Job, antes un consolador de otros, ahora admite que nunca entendió verdaderamente el sufrimiento ajeno. Bildad y Zofar siguen la misma línea de pensamiento, coincidiendo en que la desgracia de Job es el resultado de algún mal que debe haber cometido, provocando así la justicia divina. Bildad llega a suponer que los hijos de Job habrían traído la muerte sobre sí mismos, mientras que Zofar insinúa que cualquier error cometido por Job merecería una sanción aún más severa que la que ya ha recibido. La paciencia de Job alcanza un punto crítico ante las respuestas de sus amigos. Enojado, los llama médicos inútiles, acusándolos de enmascarar su supuesta ayuda con mentiras. En sus palabras incisivas, registradas en el libro de Job, capítulo 13, versículos del 1 al 4, declara: mis oídos han oído y entendido esto, lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy inferior a ustedes, pero yo deseo hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios. Sin embargo, ustedes me difaman con mentiras, son todos médicos inútiles. La perplejidad de Job ante la justicia de Dios es evidente cuando cuestiona por qué Dios juzga a las personas según sus acciones, en lugar de corregir o perdonar esos actos. Ante la complejidad de los caminos divinos, Job reconoce la imposibilidad de que un ser humano satisfaga completamente la justicia de Dios. Los designios divinos son misteriosos, trascienden la comprensión humana y la persuasión a través de palabras humanas es fútil ante el Todopoderoso. Profundamente consciente de su propia limitación, Job admite no conocerse lo suficiente como para defender su caso ante Dios. En su búsqueda de una mediación que lo proteja del juicio divino, Job anhela a alguien que pueda interceder en su favor, evitando la condena al Sheol, el inframundo. Su esperanza se dirige al cielo, donde cree que hay un testigo, el Redentor, que atestiguará su integridad. En los versículos destacados del libro de Job, capítulo 19, versículo 25, proclama: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Además, en el capítulo 16, versículo 19, afirma: ahora mi testigo está en el cielo, mi defensor está en las alturas. El sufrimiento que pesa sobre Job se vuelve casi insoportable, convirtiéndolo en un hombre amargado, ansioso y atormentado por el miedo. Lamenta la aparente injusticia de Dios, cuestionando por qué los malvados prosperan mientras él y otros justos enfrentan angustias. La rebelión de Job alcanza un punto en el que desea confrontar directamente a Dios, protestando lo que considera un trato desigual. Sin embargo, la búsqueda física de Dios resulta infructuosa, ya que él permanece fuera del alcance humano. Job reflexiona sobre la aparente ocultación de la sabiduría divina a los ojos de la humanidad,
pero decide emprender una búsqueda incansable de ella. En medio de su temor a Dios y de su esfuerzo por evitar el mal, Job busca comprender los designios divinos que gobiernan el sufrimiento y la prosperidad en la vida de los hombres. La intervención divina finalmente ocurre después de la intensa serie de diálogos. Durante la primera ronda, Job expresó su deseo de hablar con Dios 36 veces, y ahora, ese anhelo se cumple. Dios elige manifestarse en medio de una tormenta, proporcionando un escenario impresionante para su comunicación con Job. Con cierta ironía, Dios recuerda a Job que Él es el creador de todo, presentando la grandeza de su obra en la creación y sostenimiento del mundo. Cuestionando si Job puede igualarse a esa magnificencia, Dios destaca la audacia de Job al considerar que él debería rendir cuentas a un simple ser humano. Luego, Dios lleva a Job a reconocer su insignificancia ante la grandeza divina. Job, confrontado con la majestuosidad de Dios, responde humildemente: «Soy indigno, ¿cómo puedo responderte? Pongo mi mano sobre la boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta, 2 veces, pero no diré más nada». En la segunda ronda del diálogo divino, Dios adopta un enfoque peculiar, hablando sobre 2 de sus notables criaturas, el hipopótamo, el bemote y el formidable cocodrilo Leviatán. Con un tono que lleva una leve ironía, Dios cuestiona a Job sobre su conocimiento de estas criaturas, como si la comprensión de ellas contuviera las respuestas a los grandes enigmas de la vida. Job se enfrenta a la imposibilidad de comprender no solo la grandeza de Dios, sino también los misterios del mundo animal y moral. El meollo del mensaje divino es claro: ¿por qué se atreve Job a discutir con Dios? Dios enfatiza la incapacidad de Job para comprender las complejidades divinas, y el diálogo destaca que intentar cuestionar a Dios es inútil. Job reconoce su limitación y responde, ahora consciente de la omnisciencia de Dios, indicando que ningún plan divino puede ser frustrado. La comprensión de Job de que su cuestionamiento fue inapropiado lo lleva al arrepentimiento profundo, y se humilla hasta el punto de menospreciarse y cubrirse de cenizas y polvo. A pesar de la humillación, este encuentro con Dios representa un punto de inflexión para Job. El diálogo ofrece un clímax magnífico e inesperado para la narrativa, proporcionando una reconexión profunda entre Job y Dios. En el epílogo, el texto transita de la poesía a la prosa, y Job acepta que no debe culpar a Dios por sus experiencias. Dios le restaura a Job sus 7 hijos y 3 hijas, además de sus propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios, Job es rehabilitado, y la narrativa concluye con una lección de restauración y perdón divino. Lo notable en las 2 rondas de Dios con Job es la ausencia de respuestas directas a las preguntas del afligido hombre, y Dios no le revela sobre su apuesta con Satanás. Sin embargo, Job no necesitaba comprender los intrincados eventos celestiales, ya que Dios tenía razones específicas para permitirle enfrentar el sufrimiento. Una distinción importante entre la comprensión judaica y cristiana de este libro emerge, especialmente en la percepción de los tiempos del Antiguo Testamento, donde la problemática de la vida después de la muerte no estaba claramente delineada. A lo largo del libro de Job, aunque en un momento Job declara que encontrará a Dios después de su muerte, este tema no es recurrente, y él permanece incierto sobre cómo se cumplirá esa promesa. El libro presenta 2 tramas principales: la trama divina, que comienza con la reunión celestial entre Dios y Satanás, el acusador divino, y la trama humana, que comprende el debate entre Job y sus compañeros, ocupando la mayor parte de la narrativa. El drama se desarrolla con la apuesta divina, donde Satanás desafía la integridad de Job, argumentando que blasfemaría contra Dios si sus bendiciones le fueran retiradas. La atención del lector se agudiza con la conciencia de la apuesta, mientras Job permanece ajeno a esta realidad. Esta dinámica nos ofrece perspicacia sobre Satanás, sugiriendo que él no posee la omnipresencia de Dios, siendo incapaz de estar en 2 lugares al mismo tiempo. La trama humana, marcada por el sufrimiento de Job y su diálogo con los amigos, aborda la gran pregunta: ¿puedo seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece estar saliendo mal? El libro de Job ofrece una respuesta, proporcionando una profunda reflexión sobre la fe y la soberanía divina. El dolor más grande de Job trasciende el sufrimiento físico, es la agonía de sentirse confrontado físicamente, aislado socialmente y clamar a Dios para que se haga presente. El sufrimiento se vuelve más doloroso cuando se cree que Dios está distante y desinteresado. Sin embargo, cuando Job finalmente se comunica con Dios, la experiencia no ocurre como se esperaba. Para los cristianos, el libro de Job puede interpretarse en el contexto del Nuevo Testamento, donde Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz. El propio Hijo clamó: «Dios mío,
¿Por qué me has abandonado? Sin embargo, la resurrección recuerda que habrá un reclamo final para Job. Los cristianos esperan la creencia de que Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos al final de los tiempos, proporcionando una escena de juicio donde cada persona será juzgada según sus acciones. Así, todo por lo que Job anhelaba está a punto de hacerse realidad, y la justicia de Dios se aplicará a toda la raza humana. Comparte en los comentarios cómo esta historia te impactó y continúa el viaje de descubrimiento e inspiración. Agradezco por mirar, y hasta la próxima.